un día nos tenemos mal. que tomar el tiempo para hablar del cambio climático y cómo está perjudicando al planeta, también a la Argentina. Por supuesto. Ayer a última hora me escribió una colega, Silvia Mercado, y me dijo, mira, para mí esto es el dato fundamental de este momento en la Argentina. Es un dato de UNICEF, me gustaría compartirlo y conversar de eso con todo el equipo, con Marina y con Débora. 2 de cada 3 niños de la Argentina, según este dato, son pobres. Lo repito, 2 de cada 3 niños en la Argentina son pobres. No sé si tenemos alguna placa para compartir, pero me gustaría conversarlo con ustedes. Bueno, es lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, ¿no? Respecto de esta situación tan penosa, sobre todo para los menores de 16, 17 años. En todas las estadísticas, cuando hablamos de pobreza y lo ponemos en porcentajes, siempre, así como los alimentos están por encima de la media en la inflación, cuando hablamos de pobreza, siempre medida en los niños, en los sectores más vulnerables, es más alta. Y bueno, es muy penoso. Así estamos en Argentina, ¿no? Con prácticamente la mitad de los niños bajo la línea de pobreza. Hablar de la indigencia, ¿no? Que es la línea de lo insostenible directamente. Bueno, también la pobreza lo es y claramente asociado al fenómeno de la inflación. Un también. punto de inflación son 210.000 nuevos pobres. Exacto, porque Sí, la inflación afecta principalmente a los sectores más vulnerables porque son sectores de ingresos, en el mejor de los casos fijos, pero en la mayoría ni siquiera, en pesos recontra devaluados y que están en la informalidad, donde no corren ni las paritarias que compensan la inflación, fuera de todo tipo de convenio o de acuerdo protegido. La verdad es que esta es la asignatura pendiente de la política. Sí, igualmente yo creo que debiéramos medir la pobreza. Esto se discutió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, no se pudo hacer, porque es todavía peor para mí. Claro. Cuando empecemos a medir la pobreza, no solo por nivel de ingresos, sino también por el acceso a vivienda digna, agua potable, salud, educación. Estructural. Encontraremos que esto es mucho peor, sobre todo para este sector vulnerable que son los niños, porque bueno, que tengan más o menos ingresos es fluctuante si querés, depende de la inflación, depende, bueno, por eso cuando asumió Néstor Kirchner decía bajó la pobreza 20 puntos, porque le puso un poco de plata en el bolsillo a la gente durante un periodo corto, pero tenemos que empezar a medir la pobreza estructural con indicadores que nos permitan saber que aparte no lo resolvés en un periodo o en 2, porque tenés que procurarle a esa gente lo más básico, ¿no es cierto? Y sobre todo a esos chicos, acceso a vivienda, salud, educación, agua potable, y hoy no está, y eso no se está midiendo. Claro que no. Yo comparto lo que dice Débora y comparto también el impacto que tiene la pobreza y la inflación. Recuerden estos 3 números, estas 3 cifras que vienen de las últimas horas. 6% de inflación en el mes de enero. Es una enormidad, no nos tenemos por qué acostumbrar. Me sorprende que la gente no salga a la calle por esto porque es grave. 100% de inflación proyectada anual. Y desde que empezó a gobernar Alberto Fernández, o sea, los 37 meses que lleva de gobierno, 324% de inflación. Repito el número, 324% de inflación. Es la inflación más alta, excepto la CIPER, de los gobiernos de Menem, de los gobiernos de Alfonsín y de Menem, la inflación más alta desde 1983 hasta la fecha. Bueno, vamos a escuchar un audio que es bien